¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre tecnologías de la información y manufactura. Uno de los temas que más preocupan actualmente en la manufactura es el de la incorporación de tecnologías de información en este proceso de digitalización hacia la industria 4.0, pero sobre todo la comunicación o la homologación de los procesos a través de las distintas tecnologías que hay en planta. Esto es, la fabricación o las plantas productivas todavía trabajan en una suerte de silos a través de las distintas áreas productivas. Y eso sucede no solamente dentro de las empresas, sino que además el problema podríamos decir que se acrecenta cuando lo vemos hacia toda la cadena de valor. Sin embargo, la tecnología de información ha evolucionado mucho y también las telecomunicaciones con plataformas, por ejemplo, como lo que ya se viene, que es 5G, y que va a permitir que pues no solamente los sistemas y los equipos se hablen, sino que además se hablen no solamente de equipo a equipo, sino de empresa a empresa, y sobre todo que la información descanse en plataformas distribuidas, pero bajo conceptos centralizados como el cómputo en la nube y otras tecnologías relacionadas con la analítica de información. Y bueno, para hablar de este tema, agradecemos mucho la participación de Peter Kroll, que nos acompaña en esta ocasión. Él es CEO de Software One, una empresa suiza, precisamente experta en la proveeduría de cómputo en la nube. Peter, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, David, por la invitación. Al contrario, Peter, pues bueno, sin duda, la transición de tecnologías operativas hacia tecnologías de la información, pues ha sido un proceso que se arrancó hace muchos años, pero que en estos momentos ha tomado auge. Como un proveedor de software, platícanos cómo están viviendo este proceso de transición en la industria. Mira, yo creo que hay varios puntos que son importantes a mencionar. Tradicionalmente, en la industria de manufactura siempre hemos mantenido como dos entornos muy separados, que no se hablaron. El entorno de lo que nosotros llamamos el OT, el Operations Technology, que todo lo que tiene que ver realmente con el tema de la planta y de la fabricación. Y por otro lado, tenemos aquí también el mundo tradicional más del TI. Entonces, hemos visto durante los últimos años, ya hemos visto que empezó una convergencia entre los dos mundos, porque la industria 4.0 requiere que estos mundos ya se conectan, ya se hablan y ya se integran. Entonces, y ahí hay varios aspectos a considerar, por supuesto, aspectos de seguridad, porque el mundo de OT antes estaba completamente aislado y no había como tanta preocupación por la seguridad. Con la integración, ahora mismo llegamos a una situación en la cual ya se tienen que proteger contra ataques externos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema muy importante. Y por otro lado, con la cantidad de datos que ya se tienen, son teras y petabytes de datos que ya se tienen, obviamente, pues se requiere, digamos, una capacidad de computación más amplia. Y ahí entra lo que tú mencionas, es el cómputo en la nube, porque la nube justamente te ayuda. Eso no significa que vamos a sustituir todo lo que ahora mismo está on-premise en la nube, pero la nube te presenta una elasticidad, digamos, y una flexibilidad por un lado, de guardar datos, pero de procesamiento de cómputo que necesitas, sobre todo en tiempos como de alta necesidad. Ahora, tú ya hablabas, bueno, de seguridad, aunque me gustaría tocar ese tema un poco más adelante, pero hablemos de la homologación y esta transición hacia sistemas en la nube. ¿Cómo lo están haciendo ustedes con las empresas, concretamente en la industria, donde hay tantos y tantos sistemas legacy o de distintas marcas que, pues bueno, no necesariamente han sido desarrolladas o concebidas con el mismo lenguaje? Yo creo que ese es un tema sumamente importante, ¿no? Las conversaciones con los clientes muchas veces empiezan en que alguien dice, no me voy a la nube porque me resulta más caro. Entonces, lo que se olvida en este aspecto es que, como tú bien dices, las aplicaciones legacy, hasta como los ERPs tradicionales que tienen estas empresas, no están hechos
para residir en la nube, están hechos para residir en servidores on-premise. Y cuando tú llegas a la nube y quieres aprovechar de las capacidades, como he dicho, la elasticidad, la flexibilidad de la nube, lo que tienes que hacer es un proyecto de modernización de aplicaciones. Y justamente eso es nosotros como SoftwareOne estamos ofreciendo a nuestros clientes. Tradicionalmente definimos con el cliente un viaje hacia la nube, teniendo en cuenta, digamos, todas las aplicaciones legadas, pero también puede ser como los ERPs, definimos las prioridades, definimos cuáles realmente de las aplicaciones efectivamente tienen que estar en la nube, porque al final vamos a llegar a un mundo híbrido y de ahí poco a poco migramos estas aplicaciones a la nube, pero con un proyecto de modernización que realmente luego te permite tener menor costos en la nube, que es de suma importancia y mejor rendimiento. Y algo importante es, pues, bueno, darle sentido a toda esa información, porque ya que la información está ahí, ahora hay que agregar analítica para que esta información sea útil, sobre todo para la toma de decisiones. Estas herramientas, al final, también, gracias a estos sistemas virtuales o en la nube, son cada vez más accesibles, ¿no? ¿Cómo han bajado los costos o cómo han sido, digamos, aterrizados hacia industrias de manufactura? Sobre todo de distintos niveles, porque las cadenas productivas, y que ahorita me gustaría que hablaras de eso, pues al final está hecha por empresas bastante heterogéneas. Sí, mira, yo creo que para empezar y regresando un poco al tema de los dos entornos, ¿no? Por un tema está en la parte de la tecnologías de información en el entorno TI, típicamente tienes datos más administrativos, operativos, todo eso que te dan mucha información y que tienes que analizar allí. Ya las empresas empezaron hace muchísimos años con temas de data warehouses y business intelligence, que hoy estamos hablando de big data, de analítica, donde ya lo puedes empezar a también analizar datos estructurados y no estructurados, ¿no? Entonces, definiendo ya ahora mismo la necesidad por parte del negocio, la necesidad de información, qué tipo de información necesitan, qué analítica necesitan para tomar decisiones estratégicas sobre la empresa. Ese es el mundo de TI. Y en el otro mundo, pues también hay una tendencia muy grande hacia como machine learning, hacia como inteligencia artificial y hacia analítica de datos para ayudarte en una planta, por ejemplo, con temas de mantenimiento preventivo y predictivo, de la optimización de la cadena de producción, justamente en esta parte, usando hasta como robots o algunos otros temas. Igual, la cantidad de datos actualmente que se tienen en esta parte del shop floor es una cantidad inmensa que hoy por hoy creo que en la mayoría de las empresas no está aprovechada esta cantidad para revisar realmente las posibilidades de optimización justamente de esta parte de la fábrica. Algo interesante, ya lo mencionabas también, es la seguridad. Son datos muy delicados, un hackeo, y ya lo hemos visto, por ejemplo, en plantas de servicios, como plantas de tratamiento y distribución de agua en algunos otros países. Pues bueno, tú detienes la operación de una fábrica y puede ser costosísimo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, una planta automotriz, de tener una línea de producción, puede costar hasta $20,000 el minuto, ¿no? Entonces, esto es crucial. La seguridad se va a volver un factor importante. ¿Qué tan consciente se está haciendo de esto en el momento de ir incorporando tecnologías de información hacia la planta? Yo creo que, como he dicho al principio, yo creo que en la parte de tecnologías de información, la parte más tradicional, donde están los ERPs, donde están los CRMs, donde están algunos otros sistemas legados, creo que las empresas en general han avanzado bastante. Siempre hay como áreas de mejora, sabemos como el mundo, digamos, criminal del hackeo nunca para y siempre busca algo nuevo. Pero yo creo que ahí está, la situación está más estable. En la otra parte, no tan estable. Y ahí está la problemática, ¿no? Que hackers que ahora mismo son capaces, si no te proteges bien, de, como tú dices, parar la línea de producción. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, en otros países donde los hackers han podido entrar justamente en esos sistemas, por ejemplo, SCADA, para causar apagones eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, eso demuestra que hay mucho trabajo por delante en este mundo todavía para la protección, que este mundo que antes era un mundo aislado y cerrado,
ya es un mundo abierto y eso causa justamente una preocupación. Yo me acuerdo que hace como unos 2 años tuve una junta con una empresa, un fabricante de automóviles aquí en México y me enseñó, digamos, un reporte, un informe de la auditoría que justamente estaba destacando por lo menos 20 puntos, 20 puntos de posibles, digamos, ataques de hackeo y todo esto. Y se sorprendieron todos porque nadie era consciente de este riesgo que tienen las empresas en esta parte, ¿no? Y empresas como Renault, como Nissan, e incluso General Motors, tienen historias ya de hackeo en sus líneas de producción, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que todos lo están sufriendo. Hay cientos de ataques diarios a estas empresas que siempre pasan y digo que la mayoría de estos, obviamente ya, pues estos son ataques que al final del día no proceden o no causan ningún daño, pero de todas formas eso está pasando. Y a la otra parte, creo que en la seguridad es la concienciación de los propios empleados, ¿no? Porque yo creo que hay una estadística, un estudio que hizo, no me acuerdo quién era, si Gartner o alguien más, dijo de muchas veces en 7 de 10 ataques, realmente la entrada al sistema viene a través de algún usuario que no ha cuidado bien su password o alguna otra cosa. Usan estos y entran, digamos, en los sistemas y de allí empiezan sus ataques, ¿no? Ataques de phishing, algunos otros temas. Entonces, los propios usuarios, hay una capacitación muy importante de los propios usuarios. Y hoy, por ejemplo, hablando del mundo de Operations Technology, de usuarios que nunca han sido expuestos a esta situación en su vida, ¿no? Que son ingenieros que trabajan aquí en la línea de producción. Sí, claro. Y bueno, y parece broma, pero hay casos en los que todavía gente deja los passwords en post-its en frente de las computadoras, Sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente, no ¿no? es un problema menor, realmente es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad, pero bueno, sin embargo, hacia allá vamos. Las empresas efectivamente se están digitalizando, por decirlo de alguna manera, y estamos en este proceso, digamos, de reconversión hacia una era completamente digital y centrada en analítica e inteligencia de datos. Hacia las cadenas de suministro, Peter, tú tienes 25 años de experiencia ya en este mercado, si no me equivoco, pero No menciones tienes tantos años. seguramente una visión muy particular de cómo ha ido evolucionando este proceso, digamos, de digitalización de las plantas y de las empresas en lo general. En el mundo de automotriz, que es un mundo que yo conozco bastante bien, aparte en general la manufactura, pues obviamente la integración entre lo que es el fabricante y empresas como fabricantes de autopartes, los famosos Tier 1 y Tier 2, desde hace muchos años siempre ha sido un tema, ¿no? Y todavía hace muchos años empezaron con temas como EDIFACT, etcétera, que le permitieron ya empezar a compartir datos, manda, por ejemplo, itinerarios de producción de coches al fabricante para que pueda como entregar, digamos, sus productos, sus partes just in time o en método Kanban. Eso desde hace muchos años ha sido un tema. Y creo que de ahí, pues poco a poco, estamos hablando de una evolución, ¿no? No estamos hablando aquí, desde mi punto de vista, de una revolución, porque ahora mismo con los nuevos, como tú mencionaste, con una tecnología 5G, etcétera, pues se pueden compartir mucho más datos, mucho más complejos, ¿no? Se pueden compartir vídeos, se pueden compartir screamings, etcétera, etcétera. Entonces ahí se pueden hacer como juntas, como estamos haciendo nosotros, compartiendo, digamos, hasta como datos, etcétera, para resolver problemas. Esta integración sigue, por supuesto, en esta empresa. No es nada nuevo porque esta empresa estaba bastante preparada, esta industria estaba bastante preparada para esto, pero ya aprovechando de las nuevas tecnologías, creo que hay una integración como cada día más fuerte digital en la cadena de suministro con el fin de optimizar, obviamente, la producción y bajar los costos, por ejemplo, de inventario o de logística. Y bueno, y el impacto obviamente es muy importante en términos, ya lo decías, costos, están las mejoras en productividad, la reducción del tiempo ciclo y un montón de beneficios.
relacionados con los procesos productivos. Para finalizar, Peter, y desde tu experiencia, la experiencia de SoftwareOne al momento de acercarse a sus clientes, ¿cuáles consideras que son los principales retos, o si tú pudieras delinear estos KPIs que hay que empezar a tomar en cuenta en el momento de hacer una migración o incluso ya después de la implementación de tecnologías de información? ¿Cuáles son estos indicadores que se deben tomar en cuenta? O incluso, déjame decirlo de otra manera, ¿cuáles son los consejos que ustedes dan normalmente debido a las vicisitudes seguramente con las que se encuentran en los momentos de evaluación e implementación? Yo creo que hay dos o tres que me gustaría mencionar. Primero, cuando tú piensas en la nube, pues asesórate bien de cómo lo vas a hacer y cómo vas a hacer el camino hacia la nube. Acompáñalo con una modernización de las aplicaciones, porque la migración en sí mismo, de que nosotros llamamos lift and shift, realmente no te va a dar las ventajas que tú necesitas en la nube. La nube tiene muchas ventajas, pero solo si la migración se hace bien y se hace acompañada de un proyecto de modernización de aplicaciones y de tu entorno de sistemas legados. Eso creo que es un consejo. El segundo consejo claramente es el tema de la seguridad. Tienes que tener mucho foco en esta parte de seguridad. El tema del hackeo cada día es más sofisticado y lo tienes que tener, ahí lo tienes que tener muy bien. Por ejemplo, ahora mismo hay sistemas que te permiten hacer, digamos, un backup de tus datos usando blockchain archive servers encriptados que te permiten, en caso de un ataque de ransomware, pues ya borrar tus sistemas y luego recuperar en tiempo no real, pero muy rápido, todo lo que has hecho. Entonces, ese también son un concepto de seguridad. Necesitas, digamos, una muy buena arquitectura de seguridad, y en el mundo de manufactura, ya no solo en el mundo de TI, pero también en el mundo de tecnologías de operación. Y creo que el tercer punto es como toda la colaboración que hoy por hoy es más fuerte que antes, la colaboración usando medios digitales. Lo hemos visto con la pandemia y con el hecho de que todos estuvimos empezando a trabajar desde casa. Creo que también ahí hay que tener, digamos, una muy buena arquitectura de colaboración con tus propios empleados, empezando por tus propios empleados, pero también la colaboración cada día más intensa que tienes tú con tus proveedores y socios de negocio que tú tienes. Peter, bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda, mucho que hacer en términos de transición hacia una era digital, aunque también muchos avances y sobre todo, pues empresas que antes tal vez eran un tanto ajenas a la manufactura, están hoy más que involucradas en este proceso de transformación. Peter Kroll, director en México de SoftwareOne, empresa suiza proveedora de tecnologías y soluciones para cómputo en la nube. Muchísimas gracias, Peter, y espero que pues, nos puedas seguir acompañando para compartirnos cómo va este proceso de evolución digital. Muchas gracias y mucho gusto, y por supuesto, cuando quieras, como hablamos, siempre dispuesto a ayudar. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con más en Reportero Industrial Mexicano.